Ayer Milei dijo que quiere sacar todas las cárceles de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una buena medida, me parece, ¿no? Va con último, para ponerme el último momento. Último momento. El sistema de puñado para combatir el narco ya articuló. Método de Bukele en la cárcel de Santa Fe. No sé si va a ser el mismo método. Está Leandro Alperín con nosotros, experto en temas carcelarios. Sí. ¿Cómo se llama, Leandro? ¿Está buena la idea o no? Los gobiernos vienen anunciando que van a cerrar la cárcel de Villa Devoto. Cada gobierno que empieza dice que la va a cerrar y cada gobierno que termina no la cerró. Lo cierto es que es un anuncio más. Por ahora no hay posibilidades de cerrar ninguna cárcel porque hay faltante de cupos. No es que sobran espacios en las cárceles, faltan. Lo que sí es cierto es que Devoto, en las condiciones en las que está, no cumple con ningún estándar de los que se requiere para que en la cárcel se pueda hacer algo más que tener preso a la gente. Pero no es la única cárcel que está en esas condiciones, Chiche. Cárceles en pésimas condiciones son la mayoría en nuestro país. Leandro, pregunta, ¿es verdad, y decime si lo escuchaste, porque hay un rumor que está dando vuelta por todos lados, ¿es verdad que se comunicó el ministro de Seguridad de Bukele con Patricia Bullrich y le dijo que se habían equivocado en la foto que sacaron? Que esa foto nada más se puede sacar cuando vos, esa foto que estaban todos a los Bukele, que esa foto se puede sacar nada más de cuando vos tenés controlado el territorio. No, no me consta eso. Lo que sí dijo el presidente Bukele es que el modelo que él aplica en las cárceles salvadoreñas no es necesario aplicarlo en las argentinas porque el problema que tiene El Salvador, o que tenía, es infinitamente más grave que el que tiene la República Argentina. Por lo tanto, para nuestro país, las respuestas que nuestro país requiere, esa foto no está bien. Sin duda que no está bien. Lo que sí se necesita en nuestro país es tener un régimen específico para los presos de alto perfil y al mismo tiempo esto no tiene que ir en desmedro de lo que tenemos que hacer con las cárceles, que es intentar que cuando salgan no vuelvan a delinquir. En el régimen especial en Santa Fe serán 100 personas, 150 personas. En el sistema federal serán otras 150 más. En la Argentina hay 60.000 presos y la mayoría de ellos van a volver a salir. ¿60.000 presos en todo el país? Sí, más o menos. Son No, 111.000, 111.000 hay en todo el país y 60.000 hay en provincia, 11.000 en por eso federal. te digo, son más de 100.000 los presos en la Argentina. Sí, y 60.000 prófugos. En el Bogocha hay presos. Pero En pará. total 111.000 hay en la actualidad. Y 60.000 prófugos. No, los prófugos lo dejamos porque no tenemos lugar. Pero Chiche, de los 110.000 dijo que casi la mayoría sale. O sea, ¿en qué condiciones sale? Lo que ¿En qué condiciones quería están las preguntarle cárceles? es respecto de algo que tiró Milei también que tiene con las cárceles privadas. ¿Cómo funciona eso en otras partes del mundo? Las cárceles privadas, semiprivadas, ¿cómo es el funcionamiento? Bueno, una cosa es la construcción de unas cárceles a través de la privatización de esa construcción. Otra cosa es privatizar algunos servicios, como el de la comida, por ejemplo, y otra cosa es que el control de la cárcel, del principio hasta el final, esté en manos privadas. En nuestro país no hay posibilidad de privatizar la cárcel de punta a punta. Sí, algunas actividades como la comida, y eso se hace hoy, o la construcción, y se hace hoy, y está bien. Ahora, el régimen... Seguridad no podés. No, Claro, por eso, exactamente. pero yo entendí que lo que decía, lo que se entendió es que se privatizaba todo, o sea, se privatizaba el funcionamiento. No fue claro, creo, y nuestra legislación no lo permite, ¿no? El tratamiento penitenciario está a cargo del Estado, que tiene que velar, por un lado, porque el preso cumpla con la pena y no se escape, y por otro lado, con intentar que salga mejor de lo que entra. Bueno, de las cárceles argentinas se escapan y salen peor. Usted habló de la comida. ¿Y hay alguna cárcel en la que el preso pueda pedir delivery? No, lo que hay en las Estás cárceles es... pensando en el hermano Scaloni. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pedir delivery? Una pregunta Bueno, porque exótica, trascendió que en pero- algunas es verdad. cárceles los presos piden comida por delivery. En Es el- un delirio eso. No, pero es cierto, en Ezeiza dicen que hay un VIP que piden comida, Pero que está tienen dentro de la fuego, cárcel. Claro, lo que hay en las Dentro de cárceles... la cárcel es una especie Sí, de no- supermercado. no Es va a una haber cantina. motito. Hay como una Ustedes nunca cantina... entraron en una cárcel, evidentemente. Es una proveeduría en donde los familiares dejan plata y los presos la canjean por comida, o los presos que trabajan, parte de lo que ganan por trabajar en la cárcel lo pueden descargar
Pero esas explícalo, cantinas. Leandro, porque la gente se No imagina... llega la motito, claro. la no llega gente la se motito. imagina lo que dice él, que es una motito que llega a la casa. No, no se puede. Es lo que estoy explicando, eso, que no se puede... No, no hay Leandro. ninguna posibilidad y las motitos no llegan a las cárceles de Seiza. No, pero Marco parece Paz. una tontera esto que estamos explicando, pero Si cuando si algún hablan de mensajero delivery... quisiera llegar, lamentablemente esas zonas son muy inseguras. No hay ninguna chance que vaya Aparte, lo ningún peor es delivery cuando de llega, nada. cuando llega y pide por el preso y el preso no está. Dice, no está. Leandro, O se va al delivery, Claro, se pero va el al preso de preso y se fútbol, queda no al está. delivery. cuando hablamos de presos narcos, hablamos de guardiacárceles y una presunta connivencia, y en otros casos te dicen que guarda porque el guardiacárcel, como le amenazaron la familia, tiene miedo, también accede a eso. O sea, una especie de corrupción por obligación o por necesidad. ¿Esto existe? ¿Están así o Claro. no están así? Existe y hay casos comprobados, tanto de corrupción penitenciaria como de apretes penitenciarios. Cuando uno habla de estrategias contra el narcotráfico, no hay chance de abordarlo de manera positiva y que esto tenga algún impacto en nuestra vida si esa estrategia no incluye qué vamos a hacer con la corrupción penitenciaria, con la corrupción policial, con la corrupción de la política y con la corrupción judicial, ¿no? El problema lo podemos abordar en la calle, eso es una parte, se necesitan más policías, se necesita que el Estado recupere el control del territorio, pero si no tratamos la corrupción de manera estructural, no solamente sobre los agentes penitenciarios, de manera estructural, sobre todo sobre la política y sobre la justicia, esto difícilmente tenga solución. Pero te quiero decir una cosa más sobre los penitenciarios. Estamos acostumbrados a cargar sobre ellos las tintas del fracaso en las cárceles argentinas. Bueno, la verdad es que le damos bastante pocos estímulos. En las cárceles trabajan en las mismas condiciones los agentes penitenciarios que viven los presos. Entonces el resultado es el que es una porquería. Si el sistema no intervenimos de una manera más compleja, mucho más que con castigo, mucho más que con sufrimiento, además tenemos que dar oportunidades. Pero lamentablemente mucha gente no quiere dar oportunidades, quieren que los presos la pasen mal, que las pasen peor. Bueno, eso es lo que ocurre hoy en la cárcel. El resultado es el que tenemos, salen y nos matan. Entonces, cuando hablamos sobre estas crisis como la que produce hoy el crimen organizado en Rosario, no solamente en Rosario, esto pasa en Constitución, en el conurbano, en muchos lados más, sin lugar a dudas precisamos una mayor y mejor seguridad pública, pero también precisamos, para los que quieran, una vez que la justicia los encuentra, porque la mayoría de las veces no encuentra a nadie, intentar que esas personas no vuelvan a delinquir. El desafío que tiene la cárcel argentina no es solo castigar, eso lo hace. El desafío es que las personas que ingresan no vuelvan a delinquir y en eso venimos bastante mal. 1 de cada 2 va a cometer un delito más grave cuando recupere su libertad. Leandro, ¿los presos cobran? Los que trabajan sí, los que no, no. No cobran por estar presos, ¿no? Obviamente, esto no hay un salario, es un castigo, Es un mito ir a urbano. prisión. Pero si Por algún eso. preso tiene un trabajo, en nuestro país la esclavitud se abolió No, hace pero mucho. por ejemplo, ¿qué trabajo? Puede tener trabajos en algún taller de carpintería, puede tener trabajos de limpieza en Pero el eso es penal. un beneficio. ¿Eh? Es un beneficio que se le da al preso. En realidad pero el cobra. trabajo forma parte de las herramientas que la ley obliga al Estado a difundir en Entiendo. las cárceles para contagiar con lo mejor. Y no debería ser un derecho del... Es un Es derecho un de derecho. cualquier ciudadano, no, pueden solo del obligar, preso. No te pueden A ver, obligar. que quede claro lo que estoy diciendo, para que lo aclaro, digo, no deberíamos hacer un sistema en donde... Es un beneficio trabajar. Le acabo de decir eso, pero es un beneficio que se le otorga por su buena conducta, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pregunto es, ¿no debería armar un sistema en donde los que están privados de la libertad puedan trabajar incluso también para mantener a las familias o incluso para aportarle plata Pero nadie a los que dañaron? Nadie te puede Bueno. obligar, nadie te puede obligar a tomar No, un estamos de trabajo acuerdo. porque es justamente lo Estamos de que acuerdo, decía, pero no hay es muchas cárceles. voluntario. No, Hay tengo muchas claro. fábricas que ponen máquinas en Sí, las claro. cárceles. Como Sí. dice Chiche, y la ley prevé eso que plantean ustedes. Si un preso tiene trabajo en la cárcel, un porcentaje queda en el Estado para manutención, para el gasto en vivienda y en comida. Un porcentaje va para la víctima, a modo de reparación, y el monto lo establece la misma sentencia judicial, y un porcentaje va para la familia del preso y otro porcentaje va para usar ahí. Ahora, lo que ocurre es que en las cárceles no hay trabajo para todo, entonces termina siendo un privilegio porque acceden solamente algunos. Lo mismo pasa con la escuela. Claro. Hoy tenemos más presos que quieren estudiar
que aulas y maestros en condiciones de enseñar. Sin embargo, el 50% no terminó el primario. Bueno, si no brindamos la oportunidad de tener el beneficio, como dice Chiche, de acceder al trabajo y a la educación, las herramientas que brindamos en contexto ¿Podés de volver a decir encierro, eso? Pasa desapercibido. El 50% de los 110.000 presos que están en la Argentina no terminaron el primario. sí, un poquito más. Por eso, digo, es un tema central este. Y hay muchos que no saben leer. Sí, también un dato es que la reincidencia cuando están escolarizados es bajísima, ¿no? O sea, Bueno, a ver, es hoy vengo de dar clases en Devoto, ¿no? Yo soy profesor ahí en la carrera de abogacía. La verdad es que los presos que egresan de nuestra carrera tienen un 15% de reincidencia, cuando el promedio es el 50%. Ahora también podemos confundir. ¿La educación cura contra el delito? No, la educación no cura contra el delito. Brinda más herramientas para algunas personas que quieren tener oportunidades. El punto es si brindamos oportunidades o no brindamos oportunidades. Y por otra parte, también corremos el riesgo cuando damos estas cifras de que la mitad no terminó el primario, que muchos no tenían trabajo, de justificar el delito. Claro que no podemos justificar, porque bajo esos mismos contextos hay muchísimas personas que no tienen empleo o que no tienen estudio y no delinquen. El delito termina siendo una opción. Sin embargo, nuestro Estado tiene la obligación de brindar más opciones y además de motivar en favor de las opciones que la sociedad pretende. Bueno, si no brindamos trabajo, si no brindamos capacitación para el trabajo, si no brindamos educación, las opciones claramente son escasas y el resultado va a ser el que es: cárceles salvajes y presos que reinciden con mayor violencia y personas como nosotros que tenemos miedo porque sabemos qué es lo que pasa. Leandro, espérame un segundo. Hay un video de una cárcel de González Catán. ¿Es cierto esto? Ay, a mí no me invitan. Todo porque tuve COVID y no me invitan a mí. ¿Está bien? Marote. Esto fue en su momento en Virrey del Pino, la cárcel de Virrey del Pino, del Servicio Penitenciario Bonaerense, ¿no? Federal, obviamente. Y estas fueron las imágenes que trascendieron. Esto es posible, tiene razón, dice Chiche, esto es posible de no ser un albañil que estaba trabajando Pero ahí. esto no es nada en relación a lo que es posible en una cárcel. En la cárcel uno puede vender drogas, en las cárceles uno puede robar, en las cárceles uno puede matar, en las cárceles violan gente. ¿Por ¿Cómo qué? no va? ¿Pero por qué pueden? Porque hay anomia, porque el Estado en la mayoría de las prisiones no está presente, porque las cárceles se autorregulan, porque muchas veces el Estado prefiere retirarse para echarle la culpa a estas imágenes del fracaso de las políticas públicas. Si el Estado estuviese presente, si el Estado se ocupase de las cosas que la ley le manda ocuparse, imágenes como estas no irritarían o no existirían. Entonces, si esto pasa como pasa, es porque el Estado no está en donde tendría que estar. Y si nos molesta como nos molesta, es porque no estamos viendo que en las cárceles argentinas estamos haciendo todo mal. Los que no conocemos una cárcel por dentro, nos quedamos con la imagen del marginal. Digo, ¿funciona así? ¿Está exacerbado? Algunas ¿Es cárceles real? funcionan así y otras no. Otras son más parecidas al modelo norteamericano, eso de los pabellones cerrados con celdas para uno o para dos personas. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires, en donde hay 60.000 personas en lugares para 25.000, tiene muchísimas cárceles con esas características. Todavía quedan cárceles federales así, con pabellones grandes, con poco control interno, ¿no? Pero también hay un nuevo modelo de construcción penitenciaria mucho más moderno que no permite estas situaciones. No solo tiene que ver con la construcción, también tiene que ver con lo que hacemos todos adentro, pero el modelo que vemos en televisión, en el marginal, sí, lamentablemente todavía existen muchísimas cárceles. Pero Leandro, ahí Espera, te resolvemos el mic, Tami, que estamos sin micrófono. Consulta, porque recién contabas que fuiste a la cárcel de Devoto a la mañana a dar clase de abogacía. A grandes rasgos, ¿qué es lo que siente el preso? ¿Arrepentimiento, ganas de salir, ganas de volver a delinquir? Digo, hay todo. En grandes escalas. La verdad es que hay todo y uno se encuentra con todo. Yo intento no preguntar por qué están y qué van a hacer con el futuro. Mi tarea ahí es ir a dar clases y evaluar cuando saben y cuando no. Y ahí empiezo y ahí termino cuando voy como profesor. Pero uno ve, como también vemos en la calle, pibes que van a la facultad porque los papás le dicen que vayan y no les interesa. Claro, entiendo tu pregunta. En una cárcel estamos frente a otra población. Hoy hablaba un poco con eso en relación también a la crisis económica. Hoy hay un paro
en la universidad. La verdad es que lo que está pasando con la universidad pública es muy grave y sin perjuicio que no di clase, fui a hablar sobre lo que está pasando hoy en la universidad. Y de lo que se trata es de si uno quiere tomar esas herramientas y utilizarlas en beneficio propio o de la sociedad o no. Yo no puedo imponerles qué hacer con las herramientas que nosotros brindamos. Lo que sí está claro es que los que quieren volver al medio libre y tener una vida pacífica, cuando pasan por nuestras aulas tienen más herramientas que los que quieren y no pasan por nuestras aulas. Pero claro, como te dije antes, 1 de cada 2 van a volver a delinquir. Por lo tanto, no hay patente de corso o de resolución de estos conflictos. Lo que sí te puedo garantizar es que hay muchísimas personas que quieren salir de ese mundo, así como también te puedo garantizar que otros no quieren salir. No. Ahora, ¿qué hacemos con los que quieren salir? Esa es la pregunta, ¿no? Tamara. Bueno, ahí tenemos una oportunidad. Sí, a ver, cuando veíamos las imágenes del asado, y vos recién hablabas de la manutención, de la alimentación en las cárceles y demás, yo lo que cuento mucho es que la familia tiene que mantener la alimentación de las personas que están privadas de su libertad porque se juegan favores con lo que es la alimentación, ¿no? ¿Qué te doy en base a lo que vos haces? Y eso tiene que ver con la corrupción del sistema. Por eso no sabemos el asado en qué términos termina ahí. ¿Vos considerás que esto es así? Sí, claro que tiene que ver con la corrupción, pero también entiendo que esas imágenes indignen, sin perjuicio que pueda ser como vos planteás y que probablemente sea un familiar el que ingrese esos alimentos. Entiendo la indignación de la sociedad que sufre el delito y el aumento de la violencia y ve eso como una tomada de pelo, sin perjuicio que no lo es y que si los familiares le ingresan el alimento puede hacerlo. La verdad es que si eso es lo único que vemos que pasa en las cárceles, la imagen que nos queda choca, sin duda choca. Entonces precisamos comunicar mejor qué es lo que hacemos con las cárceles y para comunicar mejor la esencia es hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Porque esa foto, buena o mala, nos guste o no nos guste, si algo muestra claramente es que el Estado no está. Y que cada uno hace lo que quiere, lo que puede y lo que le parece. Pero hay algo que está pasando en la Argentina que es llamativo. Una de las personas que más construyó cárceles, político más construyó cárceles en los últimos años es Axel Kicillof. Sin embargo, durante el gobierno... No. Sí, sí. ¿No? ¿Cuánto? No, sí, es así, ¿eh? No, empezaron con Ferrari, empezó en la gobernación de María Eugenia Vidal y muchas de esas cárceles terminaron y hay más también. Es cierto que se han construido muchas plazas durante este periodo. Pero son cárceles de juguete, ¿eh? No importa. Está bien, pero son cárceles. Lo que quiero decir es que... ¿Por qué decís esto? Porque es algo muy llamativo, que es que los gobiernos que tienen, y te lo pregunto, los gobiernos que tienen el discurso más punitivista, mucho más punitivista, no construyen cárceles. Y los que tendrían un discurso menos punitivista construyen cárceles. Bueno, yo pongo en crisis cuál es el gobierno más punitivista, menos punitivista. La inflación penal que hubo durante el kirchnerismo no la hubo antes y no la hubo luego tampoco, ¿no? ¿A qué llamas inflación penal? Aumento de penas para los mismos delitos. Sí cambiaron algunas medidas de ejecución de la pena, como la posibilidad de acceder a las salidas transitorias durante el gobierno de Cambiemos. Pero las leyes Bloomberg, los cambios, muchos de los cambios fueron durante el kirchnerismo. El problema no es si las leyes son más duras o no, que de última es una cuestión de política criminal. El problema es que tenemos leyes más duras, cada vez más conductas tienen penas de mayor tiempo, cada vez tenemos más personas condenadas y no tenemos más lugares en proporción a la cantidad de personas que van ingresando a la prisión. Esa es la inflación penal. De cada un espacio que se construye y una persona que entra y una persona que sale, ingresan 4. Por lo tanto, tenemos un desfasaje del 50% en negativo. Precisaríamos construir un 50% más de lo que se viene construyendo para alcanzar el ingreso de las personas. ¿Cuántas cárceles faltan, Leandro? ¿Cuántas cárceles bueno, faltan? Si hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires solamente, que tiene 60.000 presos, precisamos 35.000 plazas. 35.000 plazas para que haya una plaza para cada preso. Pero expliquémosle a la gente esto, yo tampoco lo sé. Una sola cárcel, ¿cuántos presos aloja? Según, por ejemplo, los complejos penitenciarios alojan más o menos 1.400, 1.500 personas divididas en módulos de 300 personas. O sea, ¿necesitarías 30 cárceles nuevas?
Solo en provincia de Buenos Aires. ¿Y es descabellado pensar en cárceles mixtas donde puedan convivir No, hombres y sí, mujeres? bueno, ya está, ya llegó la joda total. No, bueno, Fiora, te bancamos la del delivery. Estás loco. Pará. Lo de Fioravanti es, yo lo Parece puedo Porque creer. 6 son locura, mixtas, Chiche, en un lado está la mujer y en otro No, claro, otro. no, insólito. No, digo que convivan. Voy a decir una palabra que a vos ¿Qué no te sería gusta. eso? Si hay un lugar del reino de Narnia, lo dirige Fioravanti. Tiró la del La próxima vez que diga delivery, Narnia la son del $100. marginal. No es que sea impensado, de hecho hoy hay ámbitos en donde si bien son cárceles separadas, hay ámbitos en donde hombres y mujeres comparten algunas actividades. Ahora, en estas cárceles donde lo que prima es la anomia, en donde no hay regla, en donde el más fuerte tiene razón, Esa es la que sería. creo que sería aumentar La locura. los riesgos que las mujeres tienen en prisión ya por que Mirá, las mujeres miralo, tienen, no solo en tengo prisión. imágenes de una cárcel de mujeres. ¿Qué están Ahí va. haciendo? A ver, poneme. Hablando de Bueno, y mujeres. le vamos a mostrar cómo se deja de ser pelo duro en la prisión. Vamos a usar un levantamuerto que nos mandaron de Tu Pelo Lacio. Así que les vamos a Canje. mostrar. Canje. Haciendo canje. Bueno, ya nos pusimos con el pelo húmedo, se pone, esperamos 20 minutos más o menos, lo enjuagamos, lo secamos, lo planchamos y mostramos el resultado. TikTok. Este es el pelo de esa mira con el Ay, le levantamuerto, quedó bárbaro igual. solamente con secador. Es buen resultado tiene. Re bien. Aparte, Parte está escuchame, húmedo, es una- para ¿por qué que no vean que pueden ser solamente tiktokers? Y Ahora se va a planchar el Estamos enviando un video. ¿Te podés callar un poquito? Gracias. Aparte, Chiche tiene boca hecha, pestañas. Bueno, pique en chicos, la a nariz, ver, las uñas. Bueno, ahí me peino yo, Chiche. La también. pregunta es... son de vuelta- personas, las que están adentro Sí, con y van a celulares. salir y son personas Con como celulares. nosotros. Lo mismo que criticamos de los presos, tenemos que criticar de las presas. Con celulares. Sí, y con están por celular. distintos delitos, ¿no? ¿Está Sí, claro? celular, boca. Sí, Robo, sí, homicidio pero- y demás. Pero Déjame- digo, celulares, no tienen que estar con Déjame celulares. hacer una negocio pregunta. ilícito. Leandro, tengo una pregunta. ¿La única pena para esta gente que delinquió es el encierro? Bueno, no es poca pena, ¿no? No, ¿sabes por qué te digo? Estar Porque la encerrado. escuché a Tamara de recién decir, y vos coincidiste, como abogados, ¿no? No los podemos obligar a trabajar. La verdad No. es que me suena feo eso. no Bueno, los podemos obligar pero a una trabajar. cosa es que no los podamos obligar, coincido con Tamara, la Constitución prohíbe eso, y otra cosa es que sea lo mismo trabajar que no trabajar. Claro. En las cárceles hay un régimen de progresividad, ¿no? Uno puede acceder a beneficios a medida que avanza en ese régimen de progresividad. Ese régimen tiene dos elementos o dos vectores principales, la conducta y el concepto. La conducta es objetiva, claramente. Uno hace algo que infringe algún reglamento, mala conducta baja. El concepto es mucho más subjetivo y tiene que ver con estas cuestiones. Si una persona quiere trabajar o no, si una persona quiere estudiar o no, si es buen estudiante, si es buen trabajador. No es que va a salir antes, pero sí va a acceder a beneficios que tiene que ver con lo que la sociedad propone, porque también uno trabaja con una población muy especial, entonces si no estimula las conductas que pretendemos que tengan en el medio libre, es difícil contagiar. Entonces, esos estímulos tienen que ver con reconocimientos. Es verdad que suena chocante, pero es difícil trabajar en prisión. Entonces, si no proponemos algunas herramientas que les den el beneficio, que sientan que les sirve para algo más, lo que les estamos proponiendo, es mucho más complejo el trabajo. Entonces, Sí. aquella persona que estudia o que trabaja vive en un lugar mejor, tiene más visitas. Aquellas personas que no tienen problemas de conducta probablemente también vivan en un lugar mejor y Ahora, tengan más Leandro, visitas. y con Tiene que ver respecto con al eso. video que recién veíamos, estas chicas que están detenidas, por supuesto en TikTok, haciendo un canje con un producto para un alisado del pelo, le digo, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica? Divido, en el sistema penitenciario federal esto no puede pasar, está prohibido, hay una ley que dice que tiene que haber inhibidores en las cárceles federales y trabajan con personas que cometieron delitos complejos, por lo tanto es otra situación. En las cárceles de algunas provincias los teléfonos celulares fueron autorizados, sobre todo durante la pandemia. Sí. También hay que entender que las comunicaciones en las cárceles antes eran con teléfonos comunes, siguen siendo con teléfonos comunes y la tecnología avanzó. Yo creo que no cualquiera puede tener un teléfono, pero que en algunos casos, en estos beneficios, en determinadas circunstancias, sí se podría tener. En la provincia
de Buenos Aires puede tener la mayoría siempre y cuando registre el email y la línea. Porque imagínate la impunidad que hay, que hasta lo suben ellas mismas, se hacen cuentas de tipo, pero porque no está prohibido. ellos, digo, Igual yo no estoy de acuerdo con que Lo suban. no todas, para mí... No es una cuestión de postura esto, chicos. Es una No cuestión estamos de haciendo postura, editoriales. porque tiene que personales. ver con la Lo que está de acuerdo fundamentación. no me interesa, no. Bueno, no te Estamos importa. hablando objetivo. El único que opina acá es el Perín. Bueno, Gracias. pero a ver, le hago una pregunta en torno a mi opinión. Gracias. No, después, mañana después del programa... Le puedo hacer una pregunta al Perín que me llamó la atención. El penal en que están esas chicas, ¿cuántos penales de esos penales que son antiguos deberían ser demolidos? Porque hablamos de las cárceles de construir. Devoto la primera. Pero Todo, ¿cuántos penales hay que son...? No que sé están cuántos pero hay, eso, pero... es que es tan inhumano, o sea, No, se puede... penales que ya no sirven más, que en cualquier Claro. lugar del mundo te diría, vos sos un experto, te llama y te dicen, che, La Leandro, mayoría estas de los cárceles que no hoy pueden estar más en tenemos pie. en el país no sirven más. ¿Cuántas? La mayoría, mayoría. no sé cuántos son porque no conozco todos y no vi el actual estado, pero las que yo conozco, salvo los complejos nuevos y los que tienen esas características como los de Seis y Marcos Paz, que hay en la mayoría Son buenos de las esos. provincias, esos creo que tienen las condiciones para trabajar que necesitamos en democracia, pero las cárceles como la de Devoto, la de Batán, la de, bueno, todas las que vemos a diario, esas que asocian con las series como El Marginal, son más de la mitad y no sirven para trabajar. La verdad, solo sirven para castigar. Una noche en Devoto son 20 años de cárcel. Una noche en Devoto. No, y el estado en el que está hoy, Chiche, usted conoce, la verdad es que las conoce, y no sabe el estado en el que está hoy, entonces la Todavía inversión- peor. Está peor, claro. Rata, cucaracha. No, Chiche, claro, y está los días peor. que Una tuvimos- noche en Devoto. Los días que tuvimos esos días de 40 grados de calor, yo entreno todos los días enfrente de la cárcel de Devoto y los ves a los presos gritando absolutamente de todo, en cuero, todos transpirados. Digo, tuvimos días de mucho calor, se nota que no están, y los familiares también que Pero hacen la noche, cola, vos tenés que saber lo que es la noche. pasar la noche. Y el olor, Chiche, ¿sabe? Es muy difícil explicar que es una mezcla de un hospital y un cementerio, ¿no? Sí. Es un lugar muy raro. Para quienes no tenemos que ver con ese mundo de manera directa, no nos podemos acostumbrar. Uno ve esos espacios y le llaman vida. Claro, yo entiendo, muchos hicieron algo para estar ahí, ¿no? Y los que no, digo, ¿cuántos inocentes hay? También hay muchos inocentes que pasan por las cárceles argentinas, pero no parece importarle a nuestra sociedad Ayer los Milei- inocentes, lamentablemente. ¿no? Ayer Dijiste una Milei mezcla dijo perdón, que- entre cementerio y hospital. ¿Es por eso le dicen la tumba? Bueno, sí, le dicen la tumba porque hay más posibilidades de muerte que de vida, ¿no? Y porque todo es oscuro y es un pozo lúgubre y uno no decide si vive. No importa cuál sea la decisión Tu que vos deseo, tenés para claro. con tu vida. Hay otro, y a veces es el Estado, el que resuelve cuánto vale tu vida y si mereces seguir teniéndola o no. Y los criterios por los que vivís o morís nada tienen que ver con lo que nosotros llamamos reglas o leyes en el medio libre. En las cárceles imperan otros principios, otras reglas. El más fuerte tiene razón, el que puede ejercer la violencia es el que manda. Los débiles físicamente, no importa tu capacidad, no importa qué hiciste para llegar ahí, tienen pocas opciones y la verdad es que el resultado es el que es, salen como salen y estamos como sociedad, ¿no? Influye las cárceles. Yo entiendo el momento que vivimos en relación al delito, la cárcel no viene a resolver delitos, viene a castigar a quienes delinquen, pero no hay duda que incide en el aumento de la violencia en el medio libre porque la produce la misma prisión. Entonces, bueno, si la cárcel no puede prevenir delitos, por lo menos podemos reducir la violencia y brindarle opciones a muchas de las personas que están en las cárceles argentinas hoy y que quieren tener esas opciones. Ayer el presidente- Creo que merecemos tener Todos una salen oportunidad. peor de la cárcel, todos salen Todos peor. salen peor. Ayer Chiche, el presidente, así es. cuando habló de la privatización también de las cárceles, estamos hablando, también habló de vender las cárceles que están en terrenos que son muy caros, muy costosos, y con esa plata construir cárceles nuevas de máxima seguridad. Pero el problema no se resuelve con eso solamente, Está bien, evidentemente. pero es una idea. Eso no Es tiene una nada que ver. idea, sí, es una idea y creo que más que dónde construimos y cuál cerramos, tenemos que empezar a hablar qué hacemos adentro de Por las eso digo. cárceles y qué hacemos cuando salen con estas personas. Yo creo que hay que reformular la manera en la que concebimos la intervención en prisión, que tenemos que apostar más al trabajo y a la educación, que tenemos que revisar ese concepto de resocialización y empezar a trabajar con el plan de vida. El que quiere seguir en el delito, bueno, que siga en el delito, va a morir preso.
y el que quiere tener una oportunidad se la tenemos que dar. El Estado hoy tiene herramientas, de hecho hemos bajado la reincidencia en estos últimos años. Parece una locura, ¿no? Pero venimos del 55% al 48% de hoy. Es de a 7 poco, pero... 7 puntos menos. Sí. Con este aumento de la cantidad de gente en cárceles, con este aumento de la necesidad de plazas, probablemente volvamos a tener un retroceso en esas cifras. Ahora, pero cuando el país Leandro, se ordena, sí, podemos hacer algo mejor. En este contexto, pues nos contás una realidad que es muy cruda en las cárceles. ¿Qué sentís cuando se habla de la edad de la baja de imputabilidad? Que son dos temas distintos, que me parece que tenemos que tener una ley de responsabilidad penal, que no es posible que no tengamos sanciones y que un juez decida libremente qué hacer con un pibe porque alguien lo denuncia de un delito sin haber habido un juicio, sin que se sepa si es culpable o no. También creo que no tenemos que tener las mismas penas para un pibe de 14 años que para un tipo de 25 años. Pero que sí tiene que haber un régimen de responsabilidad penal y hoy no lo hay. Es una deuda de la democracia que tenemos que saldar. No puede ser que no pase nada y tampoco puede ser que pretendamos que un pibe de 12, 11, 10, 9 o 13 tenga una sanción igual a la de un adulto. Eso es una locura y en las también. condiciones en las que están. Y el problema es que no tenemos equilibrio, ¿no? No vamos Tampoco desde hay hay que dónde matarlos. ponerlo, tampoco tenemos dónde ponerlo. ¿sí? Ese es un No, problema, claro, ni Chiche. que hablar, Eso Chiche, es un problema, bueno. Leandro. Yo no me olvido, digo, Claro. no me voy a olvidar que son delincuentes que robaron, mataron o vendieron, digamos. Hay lo que inocentes fuera. también, Sí, ¿eh? está bien, Hay pero yo hablo de inocentes. los que cometieron un delito. No me voy a olvidar porque, digamos, no voy a salir del eje. Pero muchas veces hay presos que viven, no se viven en Lanús y los mandan a La Plata y muchas veces los familiares por una cuestión económica no los pueden ir a ver. Yo te pregunto, ¿la no visita de los familiares ayuda en incrementar la violencia o la depresión de esos reclusos o no tiene nada que ver? La cárcel ayuda a incrementar la violencia. La cárcel es un lugar regido por la violencia. Para vivir mejor tenés que ser violento. Por lo tanto, todo lo que pasa en prisión colabora con el aumento de la violencia. Para sobrevivir hay que ser más violento que lo que eras cuando entraste. Por lo tanto, sí. Una pregunta, sacamos los presos. ¿Cómo se tiene que trabajar con el servicio penitenciario? Con la gente que convive con el preso, que cuida a los presos y que está todo el día también, por lo menos las horas que trabaja, dentro de esa mugre. Sí, claro, y que viven en las mismas condiciones y muchísimos vienen de los mismos barrios. Agradezco tu pregunta porque es una pregunta olvidada en el manual cuando hablamos sobre estas cuestiones. Los trabajadores penitenciarios viven en las mismas condiciones paupérrimas, no tienen ninguna oportunidad. Muchísimas veces el régimen laboral es tan autoritario como el régimen para los presos. Muchas veces hay que aceptar estas condiciones prebendarias de privilegios, de corruptela para seguir trabajando en el servicio penitenciario y esto tiene que cambiar, ¿no? Pero al mismo tiempo, el servicio penitenciario es concebido como una fuerza de seguridad. Es un desatino profundo darle las tareas de tratamiento, de intervención para motivar con el empleo y con la educación a una misma fuerza que es de seguridad. Nuestra propuesta, mi propuesta es revisar ese modelo. El servicio penitenciario tiene que ser una fuerza de seguridad dedicada a la custodia del perímetro y a la intervención cuando la seguridad lo requiere. Y después tendría que haber otro servicio de civiles en las cárceles, conformados por médicos, por maestros, por psicólogos, por psiquiatras, por trabajadores sociales, dedicado a lo que hoy llamamos tratamiento. Pedirle al que formamos para la violencia que enseñe a vivir en paz, bueno, es un contrasentido absoluto. Si ¿no? nosotros tomamos, No, nada, es una vergüenza. Si tomamos todo lo que acabas de decir, podemos decir que es una gran denuncia. ¿Ante quién podrías hacer esta denuncia? ¿Quién te daría alguna respuesta, por ejemplo? Ante nosotros mismos que elegimos opciones que nos proponen más de lo mismo en las cárceles y que piden que las llenemos con gente sin saber para qué y que pedimos que sancionen de la misma manera al que roba, al que estafa, al que vende drogas, que al que mata. No todo es lo mismo, sin embargo hoy los tratamos a todos por igual. Si nos preocupa tanto el delito y la delincuencia, tenemos que pedirle a la política que nos proponga qué hacer cuando los encuentra y no solamente Leandro, por encontrarlos. favor, que creo que están votando en estos momentos en el Senado. ¿Qué estabas, Alperín, por favor? Creo que estábamos en la Servicio violencia y en penitenciario. cómo hacer Sí. con el servicio penitenciario y que para terminar con este espiral, el servicio penitenciario, desde mi perspectiva, Chiche, tendría que ser dividido en dos. Una fuerza de seguridad y un servicio de tratamiento. Que esta concepción que tenemos
del servicio penitenciario no sirve y no le permite tampoco a los trabajadores penitenciarios especializarse, porque si alguno tiene un estudio o hace alguna tarea para mejorar en algo, lo mandan a un techo con un arma, entonces de poco sirve. Precisamos gente que esté preparada para intervenir en situaciones violentas, sin duda, estamos en una cárcel. De eso hay un montón. Lo que precisamos es de los otros, ¿no? Los que intervengan para generar empleo y para generar educación, de eso faltan. Y un tema más, Chiche, drogas, adicciones. Las cárceles están llenas de personas adictas a las drogas. No alcanza con que vayan presos, no alcanzan en los casos que hay la posibilidad de ir a un trabajo en prisión. Pero o ¿qué de pasa ahí, capacitar. Leandro? Digo, El que no vino adicto se hace adicto ahí. Es un desastre. Lo que está pasando con las drogas en las cárceles, no solo en las cárceles, hoy hablamos sobre las cárceles, pero lo que está pasando con las drogas en la calle, con las adicciones, hoy hay gente rota, hay gente muerta caminando, ¿no? Los vemos, lamentablemente las consecuencias son gravísimas. Si no abordamos también este problema hacia el interior de las prisiones, bueno, nada, el futuro sin duda va a ser más preocupante que el presente. Leandro, cuando va a dar clases, ¿sigue sintiendo miedo? ¿Sintió miedo alguna vez? Sentí miedo muchas veces, también en la calle, pero no, en general no. En general no. Yo voy a las cárceles hace 30 años. Hubo oportunidades en las que he sentido miedo, ciertamente, no le voy a decir que no, pero la mayoría de las veces voy a dar clase y eso siento, desde que entro hasta que salgo. ¿Cuál es la carrera que más eligen los presos? ¿Derecho? Abogacía. Claro. Abogacía. Obvio. ¿Qué otras se brindan? Económicas, tiene todas sus carreras, licenciatura en economía, actuarios, sociología, filosofía. Lo que no se pueden llevar son las carreras que necesiten materiales de estudio, qué sé yo, las de las ciencias médicas, arquitectura, esas no se pueden llevar, pero las carreras sociales están casi todas, por lo menos la UBA lleva casi todas. Y estamos ahí desde el año 1986, ¿no? Haciendo Leandro, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Chiche. Cuando Cada usted vez quiera. estás más fluido en el tema. La próxima vez te vamos a invitar también. Gracias, Chiche. Gracias, un placer tenerte. Un placer para mí también. Gracias. Vamos rápido con título, chicos.